Bueno, ¿se está viendo ahí la presentación? Sí, Bueno, habíamos quedado en lo que es renta neta fiscal, todos los ajustes antes del concepto de rentas no grabadas, ¿tá? Entonces, acá llegamos al punto de rentas no grabadas y ahora, entonces, renta neta fiscal, a esta renta neta fiscal que incluye todos los ingresos y todos los gastos en su correspondiente determinación para saber si se pueden admitir o no en función de si están devengados, son necesarios, documentados y el tema del proveedor. Bueno, ahora lo que hacemos en el segundo paso, o en el paso siguiente, no el segundo paso, el paso siguiente, es decir, bueno, dentro de esta renta vamos a sacar en un tema didáctico, se sacan las rentas todas juntas, las no grabadas, se sacan todas juntas. O sea, nosotros lo que fuimos haciendo fue, fuimos viendo dónde estaban y las fuimos bajando. Pero no la bajamos así a medida que la íbamos viendo, no, sino que con un tema didáctico y de prolijidad se bajan todas juntas. ¿Tá? Pero ahora también lo que sucede es que si vos tenés rentas que no grabás, porque estas rentas son de fuente extranjera, están exoneradas, o en este caso en unipersonales o en sociedades de hecho civil integral por personas, puede haber rentas que son de otro impuesto. Estas rentas no se generan solas y vos para generarlas tenés gastos asociados a rentas no grabadas. Estas rentas no se generan solas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que si vos tenés gastos asociados a rentas no grabadas, entonces esos gastos no podés dejarlo en la liquidación de IRAE. También tenés que sacar los gastos que te ayudan a generar estas rentas que estás eliminando. Y acá tenemos gastos de tipo directos, indirectos financieros y indirectos no financieros. Acá no vamos a ondear mucho en esto, pero el concepto de estos tres tipos de gastos son gastos que vos tenés en la liquidación de IRAE hasta el momento, los tenés restando acá adentro. O sea, acá adentro hasta el momento están todos los gastos restando, los gastos que son los adecuados para el IRAE. Pero acá, en segundo, ahora lo que nosotros hicimos fue sacar dentro de estas rentas, dentro de estos 4.800.000, hay rentas que no deberían grabarse por IRAE. Entonces las sacamos acá. Entonces, nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar raya acá. ¿Tá? Entonces, si nosotros pasamos raya, como verán, el ingreso, la renta fiscal grabada, claramente disminuye. Y sí, obviamente, porque le estoy sacando a esta renta, le estoy sacando ingresos, le estoy sacando rentas. O sea, a una renta le estoy sacando rentas, obviamente la renta me va a disminuir. Pero la norma dice, está bien, yo te dejo sacar las rentas que no te las grabo. Pero esto no se genera solo. Estos ingresos no se generan solos. Vos tenés que haber incurrido en gastos para poder generar estos ingresos. Por favor, esos gastos en los cuales incurriste o en los cuales tenés en la liquidación, también sácamelo. Si me sacás la renta, sácame el gasto. Entonces, vos tenés, para generar estas rentas, tenés tres tipos de gastos. Los directos, los indirectos financieros y los indirectos no financieros. Los directos acá en este caso no hay y son los más difíciles de analizar. Pero sin embargo, los indirectos financieros y los no financieros, la letra dice acá que son 550.000. Dice que los gastos financieros y no financieros que se asocian directa e indirectamente a este tipo de rentas que no grabás son 550. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vos tenés 550.000 pesos de ingresos de gastos, eh, perdón, que tenés 550.000 pesos de gastos financieros y no financieros que te están ayudando a generar esta renta. Y además estos 550.000 obviamente están acá adentro restando. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos 50.000
550.000 pesos que son gastos que están ayudando a generar estas rentas que estamos eliminando de la liquidación. Bueno, hacer el mismo análisis, o sea, esto se elimina. Estos gastos se eliminan porque son gastos necesarios para obtener y conservar los ingresos que no grabamos. ¿Tá? O sea, todo lo opuesto a lo que pide la normativa de IRAE. Entonces, si la renta, cuando hay que la sacamos mediante una baja, el gasto, cuando hay que sacarlo, porque está relacionado a estas rentas, hay que darle un alta de renta. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Lo que hicimos ahí fue decir, bueno, nosotros tenemos en la liquidación que estamos haciendo rentas no grabadas por 1.360.000. Bueno, estas rentas tienen una cantidad de gastos de 550.000 que me ayudan a generar estas rentas. O sea, yo gasto 550.000 pesos para generar 1.360.000. Este 1.360.000 yo lo saco de la liquidación, este 550.000 también lo tengo que sacar. ¿Tá? Entonces, obviamente va opuesto el signo del ajuste, ¿no? Bien, y ahora llegamos a la renta neta fiscal entonces de 4.026.800. Y bueno, ya a esto le hacemos el IRAE del 25% y se acabó la liquidación. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, dejamos por acá este ejercicio, pues ya lo terminamos. ¿Tá? Acá, para hacer un ejercicio completo, faltarían unos ajustes de pérdida fiscal y de exoneración por inversiones, pero en este ejercicio primero no lo vemos a eso. Vamos a ir sumándole ajustes. Bien. Bueno. Vamos a... Habíamos llegado, o sea, vamos a tener que seguir un poquito más con lo que es hecho generador, que es lo más denso de esta materia, el hecho generador. Ya habíamos avanzado bastante igual. Antes de arrancar otro ejercicio, entonces vamos a seguir para terminar el hecho generador. Bien, ¿se está viendo ahí la presentación? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al aspecto subjetivo. Recuerden que habíamos visto el aspecto objetivo, que es lo que graba, que habíamos visto rentas empresariales, o sea, las rentas que graban impuestos, que son las empresariales, las asimiladas a empresariales por la enajenación habitual de inmuebles y la inclusión en el IRAE de forma obligatoria o opcional de contribuyentes de IRPF. Dentro de las rentas empresariales teníamos tres categorías. Por forma jurídica, combinar capital y trabajo si no entras por forma jurídica, y las rentas agropecuarias. Esas tres son denominadas empresariales. Por cualquiera de esas tres vos entras al IRAE como forma empresarial. O sea, entras como denominada como tu renta empresarial. Después teníamos la enajenación habitual de inmuebles, que es cuando fraccionás arriba de 25, o si no fraccionás cuando vendés más de 2 inmuebles que superen 2 veces el mínimo no imponible de impuesto al patrimonio. Y después tenemos el último caso de entrada al IRAE, que es por opción, con la salvedad de algunas rentas que no se pueden optar, o también con la obligación de entrar al IRAE cuando mis rentas de honorarios profesionales superan 4 millones de UI. Entro al año siguiente. Bueno, eso es lo que habíamos visto como renta denominadas empresariales. Denominadas, perdón, como rentas que graba el impuesto. Ahora vamos a ver el aspecto subjetivo, que es a quién graba. Y bueno, como se puede ver, en el aspecto subjetivo, la norma vuelve a repetir básicamente el tipo de sociedad que ya habíamos visto que entran al IRAE por forma jurídica. Dice que entran al IRAE, que son sujetos pasivos de este impuesto, las sociedades con o sin personería jurídica. O sea, todo tipo de sociedad. SA, SRL, SAS, ¿tá? Los establecimientos en permanente de entidades no residentes, que no hemos definido todavía qué son,
las asociaciones agrarias, sociedades agrarias y las sociedades civiles con objeto agrario. O sea, vuelve a repetir lo que es un copy-pegue de lo que vimos como renta empresarial. ¿Tá? O sea, porque te dice, las sociedades anónimas, todas sus rentas entran al IRAE denominadas como empresariales. Y después te dice, son sujetos pasivos las sociedades anónimas. Ah, qué coincidencia. Sí, obvio. Los entes autónomos y servicios descentralizados, los fondos de inversión cerrados de crédito y los fideicomisos. Y acá se podría decir que esto se agrega, ¿tá? Esto se agrega por un tema de sentido de abarcar más, obviamente denominar más sujetos pasivos que no entran por forma jurídica. Las personas físicas, y acá está hablando de las personas físicas unipersonales que combinan y aquellas que hayan optado o quedaron obligatoriamente. Y acá tenemos los condominios también, los condominios que hayan combinado capital y trabajo. Y después tenemos las asociaciones y fundaciones cuando generen un acto que está fuera del objeto social, ¿tá? Y combine capital y trabajo. Entonces las denomina. Y después, por último, tenemos los grupos de intereses económicos, los GIE, los famosos GIE, que también tienen que entrar al IRAE por combinar capital y trabajo. Establecimientos permanentes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? El concepto de establecimiento permanente. El concepto de establecimiento permanente siempre está enfocado a los no residentes. O sea, esto nunca se va a aplicar a un residente fiscal. ¿Tá? O sea, el establecimiento permanente es una caracterización de la norma del IRAE que aplica a un no residente. Y lo que hace el establecimiento permanente, miren lo que es. Si vos sos un no residente, ¿tá? Si vos sos un no residente y tenés establecimiento permanente en Uruguay, configurás esto que vamos a ver qué es, pagas IRAE. Si no, en Uruguay pagarías el IRNR, que es el impuesto a los extranjeros. Entonces, el establecimiento permanente no determina que vos seas residente en Uruguay o no. No, no, determina que si sos no residente con establecimiento pagás IRAE y si sos no residente sin establecimiento pagás el IRNR. O sea que el establecimiento permanente te dice qué impuesto pagás. ¿Tá? Bien, entonces, eso es lo que hace el establecimiento permanente. Entonces, ¿qué es el establecimiento permanente? El establecimiento permanente, entonces, recuerden que es una configuración que se le va a establecer al no residente si realiza una actividad en Uruguay y al configurar esa configuración, al configurar esa situación, pasa a tributar IRAE y deja de tributar IRNR. ¿Está? Pero nunca se convierte en residente por configurar establecimiento permanente. Entonces, ¿quiénes son el no residente que realice en el país toda o parte de su actividad por un lugar fijo de negocio configura establecimiento permanente? ¿Está? Entonces, realizar la actividad en Uruguay por un lugar fijo de negocio, entre comillas fijo, no es, o sea, fijo no es estático, vos configurás establecimiento permanente si sos no residente. ¿Está? Entonces, viene una sociedad extranjera y se instala en Uruguay y realiza una actividad en Uruguay en un cierto tiempo o va a realizarla en un cierto tiempo prolongado, eso es configurar establecimiento permanente. ¿Está? Y en lugar de tributar IRNR, que es el impuesto a los extranjeros, que Uruguay tiene el derecho a grabar, lo hacen tributar IRAE como una sociedad local. ¿Cómo sé yo si soy residente o no soy residente en una sociedad, por ejemplo? Bueno, en el tema de las sociedades es muy fácil. Las sociedades son residentes uruguayas si se constituyeron de acuerdo a la ley de sociedades comerciales o la ley de cooperativas o la ley SAS, ¿tá? Entonces, si vos te configurás, sos una sociedad y te configuraste de acuerdo a las leyes nacionales, sos residente. Si te configuraste o te hiciste de acuerdo a las leyes extranjeras, no sos no residente. ¿Tá? Ahora, una empresa, una sociedad, una empresa no, digo, una sociedad, ¿se puede redomiciliar? ¿Puede ser pasar de no residente a residente o o de residente a no residente? Sí. O sea, una sociedad puede dejar de ser residente o puede pasar a ser residente si era no residente. ¿Cómo pasa eso? Pasa con la redomiciliación, ¿está? Cuando
por ejemplo, vos te constituiste de acuerdo a las leyes nacionales y te redomiciliás al extranjero, careces de cualquier tipo de domicilio en Uruguay y te redomiciliaste al extranjero y culminaste todos los trámites de redomiciliación, entonces pasás a ser no residente para Uruguay. Viceversa, si sos una sociedad extranjera y pasás todo tu domicilio al Uruguay y terminás los trámites de redomiciliación, entonces ahí pasas a ser residente, ¿no? Es la forma de cambiar la residencia para una sociedad. Una persona física, ¿cómo sé si es residente o no es residente? Bueno, una persona física, cuando esté en el Uruguay más de 183 días, se puede convertir en residente, o también cuando genere en Uruguay mayores rentas que en el resto del mundo, ¿tá? Cuando tenga inversiones en inmuebles en Uruguay, o en empresas, inversiones en inmuebles, o sea, comprar un inmueble o tener capital en empresas, o que vive en Uruguay el cónyuge y los hijos, o si no, solo el cónyuge en caso de no tener hijos. ¿Tá? Esas son la definición de residencia de una persona. Bien. Tenemos 4 tipos de establecimientos permanentes: físico o material, de construcción, de agencia y de servicios. ¿Ah? Entonces, el no residente, la persona extranjera o la sociedad extranjera, si realiza la actividad en Uruguay, puede configurar establecimiento permanente en estas 4 formas. Y eso lo hará tributar IRAE. ¿Ah? Tenemos EP físico material, que es cuando el extranjero, persona o empresa, realice todo o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en Uruguay. ¿Tá? Entonces se entiende que hay un establecimiento permanente fijo o material, físico o material. ¿Tá? Bueno, este lugar no tiene por qué ser de propiedad, ¿no? Puede ser alquilado también, ¿no? ¿Tá? Lo tiene que tener a disposición. Eso es lo importante. También no tiene que ser un lugar físico fijo. Puede irse moviendo ese lugar. ¿Tá? Por ejemplo, si vamos a suponer que sos una empresa extranjera que venís con un parque de diversiones, quizás te estás moviendo en el Uruguay. Bueno, el lugar fijo, ¿cuál es? El parque de diversiones, ¿no? No que el parque de diversiones esté en la Rambla. No, el parque de diversiones es el lugar fijo. Y tiene que haber una prueba de duración, ¿no? No puede ser, bueno, viniste una semana, ya está. No, se establece que son 6 meses, ¿tá? De duración mínimo. ¿Tá? En algunos casos es menos, digo, pero en el fijo material son 6 meses. Entonces, viene la persona o empresa extranjera y se instala en Uruguay y va a hacer una actividad mínimo 6 meses. Bueno, configura un establecimiento permanente material o físico. Después tenemos una lista que la norma del IRAE establece como establecimientos permanentes, pero puede haber más. Las sedes de dirección son establecimientos permanentes de entidades extranjeras, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Todo esto puede configurar establecimiento permanente, dice la norma. ¿Está? Entonces, cualquiera de estas situaciones configura establecimiento permanente. Bueno, ahora vamos al EP de construcción. El EP de construcción establece una duración de 3 meses. ¿Tá? Cuando la persona o empresa extranjera viene al Uruguay y realiza una actividad de construcción, supervisión, proyecto o obra, ya si supera los 3 meses, ya va a configurar establecimiento permanente. Una situación importante es que el EP físico material y el de construcción, los 3 meses o los 6 meses se miran al 31 de diciembre. ¿Tá? El análisis. Entonces, si vos, por ejemplo, hiciste 5 meses en el EP físico, pero hiciste 7 meses en el EP físico, o hiciste 4 meses en el EP de construcción, pero hiciste 2 meses de un año y 2 meses de otro, y en el otro hiciste 3 meses de un año y 4 del otro, bueno, en ninguno de los dos casos, en ninguno de los 2 años configurás EP, ¿tá? Para la norma. Entonces tributarás IRNR porque no configuraste EP, no vas a tributar IRAE.
Entonces, las obras o proyectos de construcción o instalación o supervisación de las mismas que excedan los 3 meses. Y bueno, y acá tenemos de todo, ¿no? Por ejemplo, podés hacer un puente en 2 meses y medio y después tenés que quedarte un mes más o un mes y medio más para ver la supervisión. Bueno, todo eso se cuenta, o sea, los 4 meses. ¿Está? Bien. O sea, que en los 3 meses se cuentan no solo la construcción, sino la construcción y la supervisión, o también se puede contar la demolición y después la construcción, o te pueden también contratar para demoler algo. ¿Tá? Entonces ahí vas a, si tenés que demolerlo, quizás demoras 4 o 5 meses en demolerlo, también. Después tenemos el caso de EP de servicios, que el EP de servicio dice que es la prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por un no residente mediante empleados u otro personal contratado por la empresa para tal fin, siempre que tales actividades se realicen en relación con el mismo proyecto u otro relacionado, durante un periodos que en total excedan de 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12. ¿Está? Acá, a diferencia del punto anterior, es que son 6 meses en un periodo cualquiera de 12. O sea que acá son 6 meses móviles que se tienen que contar. Básicamente esto es, ¿vas a demorar o no vas a demorar más de 6 meses en el EP de servicios? Y si la respuesta es sí, configuras EP, y si la respuesta es no, no configuras. ¿Tá? Pero no se mira un 31 de diciembre como un mojón. No, no, son 12 meses. Son 6 meses en un periodo cualquiera de 12. Bien. Y por último tenemos el EP de agencia, que el EP de agencia es cuando una persona distinta a un agente independiente, o sea, una persona distinta a un agente independiente es un empleado, es un dependiente. ¿Tá? Actúe en Uruguay por cuenta de la persona o empresa extranjera. ¿Y cómo tiene que actuar? Bueno, si esta persona en Uruguay, que trabaja para la empresa o persona extranjera, ostenta y ejerce habitualmente en Uruguay poderes que le facultan a concluir contratos a nombre no residente, entonces ahí estaríamos hablando de un EP de agencia. A menos que se limite a comprar mercadería o recoger información. Y en el caso de que no ostente o no ejerce habitualmente poderes de negociación de contratos, puede configurar EP de agencia si mantiene habitualmente en Uruguay un depósito de bienes desde el cual realiza regularmente entregas a nombre del no residente. En este caso también se puede configurar EP de agencia. O sea, es A o B. Tenés posibilidad de cerrar negocios, es uno, o entregas mercadería, es otro. Dice, la norma a su vez dice, el no residente no configura EP cuando realice su actividad en el país por medio de un corredor comisión. Ah, perdón. Esto que estamos hablando acá es sobre el EP de agencia y dice que el no residente, ¿tá? Perdón, hay una compañera María que está intentando entrar desde hoy, le doy a aceptar, pero no ingresa y me pide a cada rato entrar. Debe tener algún problema en el internet o algo. Entonces, el EP de agencia establece que, como decíamos recién, un agente dependiente que cierra negocio, que entrega mercadería. Y a su vez, la norma dice que en el EP de agencia no se configurará establecimiento permanente cuando en Uruguay la actividad se realice por un corredor, comisionista o cualquier agente independiente que actúe dentro de sus actividades normales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si sos un agente independiente, o sea que vos, el no residente es un cliente tuyo, y vos trabajás en el marco normal de tus actividades,
quiere decir que tenés otros clientes y esas cosas, no va a configurar nunca a través tuyo un establecimiento permanente. Pero no obstante, si la actividad se realiza casi exclusivamente por cuenta del no residente y las condiciones son impuestas por este, entonces configura EP. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si vos sos un corredor, comisionista o cualquier agente independiente y el que te da todas las condiciones de trabajo, el que te indica todo, tu único cliente o casi tu cliente principal es el no residente y vos casi trabajás para él solo, bueno, entonces sí configurás establecimiento permanente de agencia, ¿tá? Aunque seas independiente. Después tenemos una lista negativa de lo que es, de lo que no configuran establecimientos permanentes, pero esta lista negativa no hay que tomarla como algo cierto o como algo que sí o sí es así. ¿Por qué? Porque son situaciones medias genéricas y quizás en alguna situación no configuran establecimiento permanente, pero en otros sí. Entonces, esta es una lista medio o sea, medio, tómenla por arriba nomás, le digo a nivel profesional, ¿no? ¿Está? Y entonces, tómenla por arriba, como que no configuran establecimientos permanentes estas situaciones, pero no le den mucha importancia. ¿Está? Por ejemplo, instalaciones con el único fin de almacenar o exponer mercadería perteneciente al no residente. O sea, esto, por ejemplo, dicen que no es configuración de establecimiento permanente, pero está, en el establecimiento permanente de agencia, esto es fundamental para configurar con él. Entonces, vieron, en un caso no, pero en otros sí. Depósito con el único fin de almacenar o exponer mercadería perteneciente al no residente. Depósito de bienes pertenecientes al no residente con el único fin de que sean transformados por otra empresa. Lugar fijo de negocio con el único fin de comprar o recoger información. ¿Ah? Bueno, lugar fijo de negocio con el único fin de realizar para el no residente actividades de seguridad preparatoria. Lugar fijo de negocio con el único fin de realizar cualquier combinación de actividades mencionadas en la AE. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí la norma? Lo que dice ahí es que entiende que esas actividades son auxiliares y no configurarían establecimientos permanentes para el no residente, pero hay que analizar cada establecimiento permanente o cada situación del no residente en Uruguay y sobre eso analizar. ¿Está? Porque para un caso que se te plantea en la práctica profesional, quizás esta lista dice, bueno, esto sí en realidad no configura, pero después viene un caso similar y en realidad ahí sí configuraría. Entonces, lo que quiero decir es que esta lista no hay que tomarla literalmente como que esto nunca configura establecimiento permanente, no. Puede pasar que unas situaciones de estas sí configuren en algún caso. Y la norma, a su vez, dice que no configura establecimiento permanente la empresa o la persona extranjera si obtiene solo rentas de capital en el país, ¿tá? Aunque la totalidad de su activo esté radicado en la República. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, si vos sos una empresa extranjera o una persona extranjera y tenés millones de inversiones en acciones de una empresa uruguaya, bueno, quizás la empresa extranjera casi todo el activo lo tiene en Uruguay porque tiene una cantidad de inversiones o de acciones compradas a empresas uruguayas, o una persona tiene una cantidad de inmuebles en el país, por ejemplo, o una cantidad de compra de cuotas sociales a empresas uruguayas. Bueno, al no configurar una actividad, combinación de capital y trabajo, eso no va a configurar establecimiento permanente. ¿Tá? O sea, ¿qué configura establecimiento permanente? Bueno, tiene que haber una actividad laboral mínima. ¿Tá? Ya sea que combine capital de trabajo o que sea laboral por parte de la persona o empresa extranjera en el Uruguay. ¿Tá? O sea, solo obtener rentas de capital, como por ejemplo una empresa extranjera compra inmuebles en Uruguay y los alquila, bueno, eso no configuraría establecimiento permanente. ¿Ah? Esto de fuero de atracción lo paso de largo porque lo vemos en ejercicios después, no tiene lógica que lo veamos acá. Bueno, y ahora vamos a ver el aspecto espacial como último, no es el último punto, pero es casi el último punto. A ver, ¿qué pasó acá? Ay, se quedó como negrito, ¿no?
Ah, perdón, me pasé. Bueno, aspecto espacial. ¿Qué es el aspecto espacial? Bueno, el aspecto espacial es donde se tiene que generar la renta para configurar IRAE. ¿Tá? Aguántenme un segundito. Bien, les decía entonces que ¿qué es el aspecto espacial? El aspecto espacial es donde se tiene que dar la renta de capital, la renta de trabajo o la combinación para que quede alcanzada por IRAE. ¿Tá? Y bueno, lo que sigue el IRAE como fuente principal de ingresos es que la renta se genere en Uruguay a través de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados en la República, ¿no? Entonces, si vos la actividad laboral, la combinación de factores, el bien que te genera la renta, el derecho que te genera la renta, lo están explotando, utilizando en Uruguay o se está ejerciendo en Uruguay, eso es de fuente uruguaya. Después puede pasar que esté exonerado, ¿no? Puede pasar que esté exonerado y que no quede grabado, ¿está? ¿Ustedes me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, Omar. Ah, Sí, está, se escucha. está buenísimo. Me A ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí, a ver, entonces sigo. ¿Me siguen escuchando, perdón, no? sí, Sí, sí. Perfecto. Porque me sale como un coso, dice defecto del audio, pero no sé qué será. Está. Entonces les decía que la fuente uruguaya en realidad en principio es eso, ¿no? Generar la actividad laboral, la actividad de capital, la renta de capital o la combinación de factores en Uruguay con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones o negocios. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me importa qué nacionalidad es tu cliente, a mí no me importa de qué nacionalidad o dónde se firmó el contrato de negocio, ¿tá? A mí me importa dónde desarrollar la actividad, ¿tá? Pero ahora empezamos con el aspecto espacial de casos especiales o de, mejor dicho, de situaciones particulares o de extensiones de fuente. Tenemos casos especiales como para las compañías de seguro. O sea, esto es lo que le aplica a las compañías de seguro. Si ustedes trabajan mañana liquidando el IRAE de Sancor, Sura, Banco de Seguros, bueno, estas empresas tienen una situación particular con sus ingresos. ¿Por qué? Porque las empresas de seguros tienen ingresos de todo tipo de seguro. eh, entonces, en algunos casos hay que definir dónde se genera la renta de los distintos tipos de seguros que existen. Entonces, la norma dice, las empresas de seguros que cubran riesgos en la República o que refieran a personas que al momento de celebrar el contrato sean residentes en el país, entonces en ese caso esas rentas van a ser de fuente uruguaya. Entonces, no, en el caso de, por ejemplo, un contrato de seguro para una persona, no hay que mirar dónde se está cubriendo el seguro. Si es de fuente uruguaya, es que la persona sea residente. Entonces, una empresa aseguradora va a decir, bueno, yo estoy cubriendo a esta persona que es residente fiscal uruguaya, esta es renta grabada por IRAE y no importa dónde la estoy cubriendo, si la estoy cubriendo porque hizo un viaje al extranjero. Y en el caso de los bienes, hay que mirar si se están cubriendo bienes en la República, salvo casos particulares de bienes. ¿Tá? Por ejemplo, buques, tenemos que mirar el país de la matrícula del buque. Entonces, si es una empresa aseguradora y la póliza que recibe es una póliza por un buque de matrícula uruguaya, eso va a ser renta de fuente uruguaya indistintamente de dónde se cubre el buque, el riesgo del buque.
Lo mismo para aviones o vehículos o medios de transporte. Igual criterio de la bandera o matrícula. Hay que mirar, por ejemplo, si vos tenés que mirar la bandera para algún medio de transporte, si la bandera es uruguaya y está asegurado ese medio de transporte, esa va a ser renta de fuente uruguaya para la aseguradora, esa póliza, indistintamente donde cubra. Y bueno, lo mismo con vehículos, si está matriculado en Uruguay o no, es el criterio para que la póliza que recibe la aseguradora sea de fuente uruguaya. ¿Qué pasa con las mercaderías? Las mercaderías tenemos que ver el lugar de embarque. Si, por ejemplo, una empresa aseguradora recibe una póliza o genera una póliza por mercadería que sale del Uruguay al extranjero, eso es de fuente uruguaya. Ahora, si es una póliza de una mercadería que va a venir desde el extranjero al Uruguay, sería renta extranjera para la empresa aseguradora, porque la mercadería no sale de Uruguay, sino que viene al Uruguay. ¿Tá? Entonces, acá puede haber de todo escenario posible, ¿no? Porque, por ejemplo, puede pasarte que la misma empresa aseguradora tenga la póliza del buque y la póliza de la mercadería. Entonces te puede pasar situaciones, situaciones opuestas. Por ejemplo, la empresa aseguradora dice, bueno, ¿el buque que lleva la mercadería es uruguayo? No. Bueno, entonces esa póliza de ese buque yo no la considero de fuente uruguaya. Y la mercadería, la póliza de la mercadería, sí la considero fuente uruguaya porque sale del puerto de Montevideo al extranjero. Y después te puede pasar que una mercadería que viene desde el extranjero al Uruguay, la póliza de esa mercadería es de fuente extranjera y sin embargo el buque que la trae es de fuente uruguaya. Entonces la póliza del buque, de cubrir el buque, es de fuente uruguaya. ¿Ah? Y sin embargo la mercadería no, porque es una mercadería que viene del extranjero al Uruguay. ¿Ah? Bueno, ese es el caso particular entonces para lo que es las empresas aseguradoras. Después tenemos el caso de extensión de fuente para empresas, ¿tá? Digo, no empresas, para contribuyentes de IRAE, ¿no? Y bueno, y esto quizás ustedes, o sea, esto ya lo vimos nosotros, ¿tá? Pero no lo vimos en el IRAE, lo vimos en otro impuesto que es cuando el proveedor extranjero tributaría IRNR, que es el impuesto en Uruguay. ¿Por qué lo vemos en IRAE ahora? Bueno, porque la norma del IRAE también quiere gravar a las empresas uruguayas cuando presten este tipo de servicio en el extranjero, ¿tá? Entonces, acá tenemos el mismo impuesto, o sea, perdón, la misma actividad copiada y pegada en los distintos impuestos. Cuando nosotros lo vimos en el IRNR, estábamos viendo un impuesto de un proveedor extranjero en Uruguay. O sea, es el impuesto que un proveedor extranjero tiene derecho a pagar en Uruguay, pero no por una actividad desarrollada en Uruguay. En ese caso, el IRNR no solo abarca a proveedores extranjeros que trabajan en Uruguay, sino cuando lo hacen desde su país también. ¿Ah? Entonces, ¿qué vimos nosotros en el IRNR? Nosotros cuando vimos el IRNR vimos que si un proveedor extranjero le presta a una empresa uruguaya servicios de publicidad, propaganda, servicios técnicos, eso Uruguay tiene derecho a grabarlo, ¿tá? Por IRNR ese proveedor extranjero. ¿Y ahora qué estamos viendo? Ahora lo que estamos viendo es cuando una empresa uruguaya contribuyente de IRAE va al extranjero y desde allí le presta a una empresa uruguaya servicios técnicos de publicidad y propaganda o servicios técnicos de publicidad y propaganda. Entonces, ¿cuál es esta situación? Esta situación es que si una empresa uruguaya instalada en Uruguay contrata a una empresa extranjera o contrata a otra empresa uruguaya, obviamente al contratarla están generando, ya sea la empresa extranjera o la empresa uruguaya, están generando ingresos. O sea, una empresa uruguaya A necesita que se le brinde un servicio de publicidad, propaganda o servicio técnico. ¿Qué hace? Puede contratar a alguien del extranjero o a alguien local. Si contrata a alguien del extranjero para que le brinde ese servicio, Uruguay dice, yo a extranjero a vos te voy a grabar por eso. Te voy a grabar por IRNR. Ahora, la empresa uruguaya dice, no, voy a contratar a alguien local para que me brinde este servicio de publicidad, propaganda, servicio técnico desde el exterior. Entonces Uruguay dice, bueno,
si te lo brinda también una empresa uruguaya a ese servicio, también la grabo. O sea, no solo grabo al extranjero que te lo brinda desde su país, sino que grabo a la empresa uruguaya que se traslada al extranjero a brindarte este servicio a vos, empresa uruguaya. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, imagínense que nosotros trabajamos en una empresa Tata, vamos a suponer que somos, no sé, somos Tata, Tata Uruguay, y tenemos un depósito de mercadería en Argentina. Y necesitamos que esa mercadería en Argentina sea auditada. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos dos posibilidades. ¿Contratamos a alguien local o contratamos a alguien del extranjero para que nos brinde esa auditoría? Si contratamos a alguien del extranjero, para nosotros Tata siempre va a ser un gasto, pero para la entidad que contratemos va a ser un ingreso. Entonces acá nosotros estamos analizando el ingreso. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros vemos el gasto de Tata y decimos que Tata contrató a un extranjero, a un no residente, ahí es cuando vemos la parte de gastos de Tata y decimos, bueno, el no residente o el extranjero, proveedor extranjero, en Uruguay lo va a grabar por IRNR porque estaría prestando un servicio técnico de auditoría, por esa auditoría Tata. Ahora Tata dice, no voy a contratar a un extranjero, voy a contratar a mi empresa uruguaya, que es la que yo trabajo todos los años, que me presta auditoría, y le voy a decir que ahora en lugar de prestarme la auditoría en mis depósitos en zona franca, por ejemplo, por decir algo, que me lo preste al servicio de auditoría no solo en zona franca, sino que también vaya a la Argentina a auditarme los depósitos que tengo. La empresa uruguaya traslada a su personal, ¿tá? Y hace un servicio de auditoría de los depósitos de Tata en Argentina. ¿Qué pasa con la empresa uruguaya? La empresa uruguaya contratada, la actividad no la desarrolló en Uruguay, la desarrolló en Argentina. En principio eso no estaría grabado, salvo que existe una extensión de fuente, y es lo que estamos analizando. Entonces, en ese caso, la empresa uruguaya que se trasladó al extranjero y prestó el servicio de auditoría para Tata y le va a cobrar $100.000, por decir un número, esos $100.000 le van a quedar grabados también a la empresa uruguaya porque está prestando un servicio técnico a una empresa uruguaya, ¿tá? Que lo contrató. Aunque el servicio lo realice afuera, no importa, le queda alcanzado igual. ¿Tá? Entonces, como pueden ver, ahí está la igualdad de tributación, no importa quién te preste el servicio. O sea, un servicio de publicidad, propaganda o servicio técnico prestado desde el exterior para una empresa uruguaya, Uruguay lo va a grabar siempre al que genere el ingreso, no importa quién lo esté prestando. Si lo presta un extranjero, se lo va a grabar por IRNR, y si lo prestase una empresa uruguaya, como es el caso de la auditoría que vimos para Tata, se lo estaríamos grabando también en una empresa uruguaya, ¿tá? A la que Tata contrató. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona esta extensión? Sí. Bien. Bueno, también hay una situación a nivel teórico que es que tiene que ser prestado desde el extranjero por una empresa uruguaya, ¿tá? Obviamente nosotros, pero el cliente tiene que ser contribuyente de IRAE, ¿tá? Porque si el cliente fuese un no contribuyente de IRAE, una asociación, fundación, ministerio, intendencia, lo que sea, nunca nos va a quedar grabada esa auditoría, por ejemplo. Si en el ejemplo anterior nosotros fuéramos una SRL y a nosotros nos contrata el Ministerio de Turismo para hacer un servicio de publicidad o propaganda y nos dicen anda a filmarlo en la Argentina, bueno, no vamos a configurar renta grabada por IRAE porque vamos a la Argentina, prestamos el servicio de publicidad y propaganda, pero nuestro cliente no es contribuyente IRAE, es el ministerio. ¿No? O sea, se tienen que dar todas las situaciones. Se tiene que dar que, en este caso que estamos analizando IRAE, la extensión de fuente aplica a una empresa uruguaya, o sea, a una empresa contribuyente IRAE que se traslada al extranjero, desde el extranjero presta un servicio técnico o de publicidad y propaganda, solo eso, y el cliente tiene que ser contribuyente IRAE, o sea, su cliente tiene que ser una empresa contribuyente IRAE. Y además, mi cliente tiene que tener ingresos comprendidos en IRAE.
Porque si no tiene ingresos comprendidos en IRAE o grabados por IRAE, aunque sea contribuyente, no genero nada yo de fuente uruguayo. ¿Está? Entonces, se empiezan a dar varias situaciones. Primero, mi servicio o sea, esto es porque estamos brindando un servicio o una actividad fuera del Uruguay. Entonces, por eso es la extensión. Nosotros somos una empresa que generamos todo tipo de ingresos y uno de esos ingresos que hacemos es servicio de publicidad. Nosotros para hacer una publicidad nos tuvimos que trasladar a la Argentina. Para que eso nos quede grabado, porque no estamos trabajando en Uruguay, estamos trabajando en Argentina, para que eso nos quede grabado en Uruguay por IRAE, nosotros se tienen que pagar una cantidad de cosas. Primero, que mi cliente tiene que ser contribuyente de IRAE, que mi servicio tiene que ser publicidad y propaganda o técnico, y además, no solo tiene que ser contribuyente de IRAE mi cliente, sino que tiene que tener ingresos comprendidos en IRAE, porque si no tiene ingresos grabados por IRAE, no genero nada de fuente uruguaya yo. ¿Tá? O sea que mi cliente sí tiene, para que a mí la actividad que le estoy desarrollando en la Argentina y por la cual le voy a cobrar me genere ingreso alcanzado por IRAE, mi cliente no solo tiene que ser contribuyente de IRAE, sino que tiene que tener ingresos grabados por IRAE. ¿Tá? Si se da la situación que nosotros, empresa uruguaya, nos trasladamos al extranjero, brindamos el servicio de publicidad, técnico o propaganda, nuestro cliente es contribuyente IRAE, pero no tiene ingresos grabados, entonces lo que le facturemos a ellos va a ser un ingreso de fuente extranjera, no alcanzado por IRAE. O si realizamos el servicio y nuestro cliente no es contribuyente de IRAE, porque es persona uruguaya o es no contribuyente de IRAE porque es asociación, fundación o la intendencia o el Estado, o porque nos contrata alguien incluso de afuera, en cualquiera de esos escenarios donde no es contribuyente IRAE tu cliente, jamás el servicio que vos realices desde el extranjero va a quedar alcanzado por IRAE. ¿Está? Y en el caso de que mi cliente tenga ingresos comprendidos en IRAE menores al 10%, yo genero 5% de ingresos grabados por IRAE. Entonces, la situación de mi cliente determina todo en esta situación. ¿Por qué? Porque yo voy al extranjero, me traslado, presto la actividad de publicidad, propaganda o servicio técnico, se lo facturo a mi cliente uruguayo, y si mi cliente uruguayo es contribuyente de IRAE, puede pasar que yo lo que le facture lo grabe todo por IRAE, grabe un 5% o no grabe nada por IRAE. ¿De qué va a depender? Va a depender de la situación de ingresos grabados por IRAE que él tenga. Si él tiene más del el 10% más de ingresos grabados por IRAE, más del 10% de ingresos grabados por IRAE, entonces ahí mi situación es que yo tengo que grabar todo por IRAE lo que le facturé. Si mi cliente tiene 10% o menos de ingresos grabados por IRAE, de lo que yo le facturo solo se graba un 5. Quiere decir que hay un 95% de fuente extranjera, una baja de renta. Y si mi cliente no tiene ingresos grabados por IRAE porque está exonerado, por ejemplo, como un usuario de zona franca, como una empresa de navegación marítima y aérea, yo sé que el servicio que le presté de técnico, publicidad y propaganda del extranjero no lo voy a grabar por IRAE, va a ser todo fuente extranjera. Entonces, la situación de tu cliente no solo tiene que ser contribuyente IRAE, sino él te tiene que decir los ingresos que vos tenés. ¿Tá? La verdad, un trabalengua. O sea, es medio complejo en la práctica llevar esto a cabo. ¿Está? Pero bueno, es lo que establece la NOM. Esto es lo que vimos recién. Caso particular de rentas vinculadas a deportistas. ¿Tá? ¿Qué es lo que establece acá? Acá lo que se establece es una situación donde está pensado en el IRAE. ¿Por qué está pensado en el IRAE? Bueno, porque por lo general muchas veces los contratistas o los que manejan a los deportistas son sociedades anónimas o son entidades empresariales. Entonces dice que si vos generás algún ingreso correspondiente al arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de derechos federativos y de imagen de similares de deportistas, siempre que estos estén inscritos en entidades residentes, cualquier ingreso que generes por ellos va a ser de fuente uruguaya. Entonces, ¿a quién está apuntando esta norma? Esta norma está apuntando a una sociedad anónima, a una SRL que sea la dueña de los derechos de imagen o los derechos de pase de algún deportista uruguayo. Si
la sociedad anónima lo vende al extranjero y el deportista uruguayo está inscrito en una entidad residente, sabe que cuando lo venda va a tener que pagar IRAE por la ganancia, por la utilidad que genere por ese pase. ¿Está? Por ese traspaso al extranjero. Después tenemos casos especiales, o también acá, acá hay una situación donde no la comenté, que es, por ejemplo, muchas, o sea, la pregunta es, bueno, pero a veces puede pasar, miren esta situación que se me vino a la mente ahora que no la comenté, a veces puede pasar que la sociedad anónima no tenga el derecho del pase del jugador o nada, pero sin embargo hacen las negociaciones. ¿Tá? Por ejemplo, hay un contratista que hace las negociaciones y te dice, bueno, si vos acordás, deportista, vos acordás irte y te vas al extranjero gracias a mis negociaciones, yo te voy a cobrar la comisión. Yo no tengo el derecho de tu pase. No soy dueño de tu pase o de nada, pero sin embargo te voy a cobrar una comisión por haberte realizado la negociación con el club que te quiere adquirir en el extranjero. Bueno, pero las negociaciones, ¿dónde se llevaron a cabo? Bueno, se llevaron a cabo en el extranjero, se llevaron a cabo también en Uruguay, pero la gran parte de la actividad se llevó a cabo en el extranjero. Bueno, en principio eso no sería de fuente uruguaya porque estaría generando la actividad fuera de negociación. Pero sin embargo, lo que dice la norma es que las actividades de mediación también quedan comprendidas en el IRAE relativas a este tipo de operaciones. Entonces, si vos sos una entidad, si vos, por ejemplo, sos una sociedad anónima y sos una sociedad contratista y le negociaste a un jugador uruguayo, a un deportista uruguayo, que se pueda, que lo vendan al extranjero, bueno, no importa dónde realizaste la negociación en realidad, porque te van a grabar por IRA igual, por esa comisión que cobres. ¿Tá? Siempre que el jugador esté inscripto en Uruguay cuando lo vendan, ¿no? Bien. Después tenemos el caso particular de renta de instrumentos financieros derivados, ¿tá? Donde dice la norma que son siempre de fuente uruguaya si sos residente, ¿tá? Y si sos EP también. O sea que un EP o una empresa residente, cualquier operación con instrumentos financieros derivados le va a quedar en principio alcanzada por IRA. ¿Ah? Después tenemos un caso especial también, o seguimos con los casos especiales, donde tenemos la transferencia o la venta de cuotas sociales o acciones de entidades de paraísos fiscales. ¿Tá? Acá lo que se da es lo siguiente. Si vos sos una entidad contribuyente de IRAE y posees en tu activo las cuotas sociales o las acciones de una entidad de un paraíso fiscal y la vendés, bueno, en principio se podría decir que estás vendiendo una entidad ubicada en el extranjero. O sea, vos no estás vendiendo algo local. ¿Tá? Vos estás vendiendo algo en el extranjero. Entonces, eso no te tendría que generar renta fuente uruguaya porque vos estás vendiendo una sociedad extranjera ubicada en el extranjero. Pero la norma del IRAE dice que si vos estás vendiendo, sos una empresa uruguaya que tenés en tu activo acciones o cuotas sociales como inversión de una entidad bond, y además la entidad bond o paraíso fiscal posee más del 50% de su activo ubicados en bienes en Uruguay, entonces cuando vendas la sociedad bond, la participación en la sociedad bond, te va a quedar grabada por ir a esa venta. O sea, se tienen que dar una serie de situaciones en cadena. Primero, cualquier tipo de sociedad primero, la entidad uruguaya, empresa uruguaya, cualquier tipo de sociedad extranjera es la que queda alcanzada por IRAE, no. La primera es no. Solo aplica cuando tenés acciones o cuotas sociales de inversión en un paraíso fiscal o una entidad bond. Segundo, siempre que venda las acciones o las cuotas sociales de un paraíso fiscal, voy a estar grabado por IRAE si soy una empresa uruguaya. No. Tiene que darse que sepas a través de la letra o a través de información que la entidad bond que vos querés vender ahora, o sea que vos querés vender la participación en que tenés en la entidad bond, esa entidad bond tiene que tener más del 50% de su activo en bienes en Uruguay. Entonces, si se da toda esa situación,
cuando vendas la bond vas a tener que pagar IRAE. Si no, va a ser una renta de fuente extranjera. ¿Tá? Entonces sería, empresa uruguaya tiene la posesión de una entidad bond y decide venderla a esta sociedad bond. ¿Esa venta te queda grabado de acciones o cuotas sociales? Sí, siempre y cuando sepas que la entidad bond, más del 50% de su activo, está ubicado con bienes en Uruguay. O sea, tenés que fijarte el activo de esta sociedad y decir, bueno, ¿cuántos bienes en Uruguay tiene? ¿Tiene más del 50? Y si la respuesta es sí, entonces hay que decirle a la sociedad uruguaya que cuando vaya a vender la participación que tiene en la bond, las acciones o las cuotas sociales, va a tener que pagar IRAE. De lo contrario, no va a tener que pagar, porque sería una renta de fuente extranjera. Y ahora tenemos un caso especial que no tiene mucha vigencia, o sea, no tiene, como verán acá, no, esto es nuevito, ¿está? Que es para entidades de un grupo multinacional. Lo que vamos a ver ahora solo aplica a entidades de un grupo multinacional, ¿está? No aplica a todas las contribuyentes de IRAE, sino le diría a la gran minoría. Pero esa gran minoría, obviamente, pueden llegar a ser empresas muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, aplica a la minoría de empresas contribuyentes de IRAE, o sea, incluso capaz que a veces ni nos enfrentamos a una situación como esta porque no llevamos una empresas tan grandes, ¿está? Entonces, lo que vamos a ver ahora solo aplica a empresas que sean parte de una entidad grupo multinacional, ¿está? ¿Qué es ser parte de un grupo multinacional? ¿Tá? Ser parte de un grupo multinacional comprende a un conjunto de 2 o más empresas vinculadas, ¿tá? Que son de distintas jurisdicciones. Así también como casas matrices y UCP. O sea, las casas matrices y UCP son siempre integrantes de un grupo multinacional. Pero si no sos CP y casa matriz, para ser parte de esta nueva norma, que vamos a ver que graba, tenés que ser parte de un grupo multinacional, y ser parte de un grupo multinacional implica que sos 2 o más empresas vinculadas en jurisdicciones distintas. ¿Ah? Y bueno, vinculadas se refiere a que son los mismos socios, son los mismos accionistas, tienen el mismo órgano de decisión, las mismas personas. ¿Tá? Esa es vinculación normal que conocemos. Pero también la norma dice que a veces no son los mismos socios, pero existe vinculación, por ejemplo, cuando esté incluida en los estados contables consolidados del grupo. O sea que si a vos te incluyen en los estados contables consolidados del grupo, sos una entidad vinculada. ¿Tá? Bien. ¿Qué es lo que graba esta nueva norma para estas entidades que forman un grupo multinacional? Repito, si vos no formás parte de un grupo multinacional, sos una empresa uruguaya cualquiera sola, olvídate, no te aplica esta norma. ¿Tá? Entonces, esta nueva norma que abarca a las empresas grupo multinacionales definidas como empresas en Uruguay y otras en el extranjero que son vinculadas o que pertenecen al mismo grupo empresarial, por ejemplo, va a empezar a gravar a las empresas que están en Uruguay por ciertas rentas pasivas, como son las rentas derivadas de propiedad de derecho intelectual, de patentes o software registrado, ¿tá? Siempre que sea en la parte no calificada, que corresponda a ingresos calificados, ¿no? En la parte que no corresponde a ingresos calificados, perdón. Entonces, esta nueva norma grava a las entidades de un grupo multinacional, que son más de una empresa uruguaya y en el extranjero, que estén vinculadas entre ellas. Y la primera renta que va a gravar son la propiedad intelectual o la explotación de software registrado en la parte no calificada. Si el ingreso es calificado, la renta se sigue manteniendo como sabemos nosotros y hay que ver dónde se genera. Si se genera en el Uruguay o se genera en el extranjero, y si se genera en el extranjero no va a quedar alcanzada. ¿Está? Entonces, ¿cómo calificamos nosotros si es calificado o no el ingreso? Bueno, el ingreso calificado se determina mediante este coeficiente, que son gastos y costos directos del desarrollo del activo, más servicios con no vinculadas, más servicios con vinculadas uruguayas, y eso incrementado en un 30, y eso sobre todos los costos que tenés para desarrollar el intangible. Entonces, lo que está arriba sobre lo que está abajo. Esto como máximo puede dar 100. Aunque esto esté incrementado en un 30,
Bueno, esto puede dar 100. 100 o menos. El porcentaje que te dé se denomina ingreso calificado. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el ingreso calificado pasaría a ser renta de fuente extranjera. ¿Está? Y el ingreso no calificado, o sea, el porcentaje que, si esto te da 70, el ingreso calificado es 70 y eso se mantendría como venimos analizando hasta ahora. ¿Qué pasa con el 30? Bueno, el 30 pasaría a ser todo renta de fuente uruguaya y pasaría a estar grabado. ¿Está? Esa es la situación. Entonces, por ejemplo, si yo pertenezco a un grupo multinacional con otra empresa extranjera, somos dos empresas que estamos vinculadas porque tenemos el mismo accionista, todo. Tengo un software registrado. Yo lo producía totalmente en el extranjero y hasta el momento no me grababa la norma IRAE. Ahora me aplica esta norma y me dice, determina este coeficiente. Bueno, este coeficiente a mí me dio 70%. Quiere decir que el 70% de la renta que generás va a seguir siendo extranjera y no te vamos a grabar, pero ahora te empezamos a grabar por el 30. ¿Está? El coeficiente me dio 60. Bueno, quiere decir que el 60% el 60% de la renta que generas afuera va a seguir siendo fuente extranjera, pero el 30% pasa a ser de fuente uruguaya. ¿Tá? O sea, esta norma aplica obviamente a empresas que generaban el software en el extranjero, ¿no? Porque digo, si lo generabas localmente ya estabas adentro. ¿Tá? Entonces, trata de abarcar a todas esas empresas que son parte de un grupo multinacional que anteriormente tenías en el software generado afuera y no pagaban IRAE. Bueno, ahora por la parte no calificada, o sea, el opuesto a este coeficiente, van a empezar a quedar grabado aunque lo desarrollen afuera. ¿No? Después tenemos ciertas rentas pasivas que también forman parte de un grupo multinacional, que son las siguientes rentas de bienes o derechos utilizados económicamente fuera del Uruguay, en tanto sean obtenidos por entes entidades de un grupo multinacional. ¿Tá? En la parte no calificada. ¿Tá? O sea, todo lo que te queda grabado es por el no calificado o ingreso no calificado, o ahora vamos a ver qué se entiende por no calificada también acá. Tenemos las rentas que se empiezan a grabar generadas afuera del Uruguay son rendimientos de capital inmobiliario, o sea, alquileres, dividendos, intereses y regalías que provengan de afuera, otro rendimiento de capital inmobiliario que provengan de afuera, todo tipo de transacción de ventas de activos, por ejemplo, de activos que generen estos rendimientos, por ejemplo, inmuebles, acciones, cuotas sociales, todo. Entonces, todo esto se te empieza a grabar si sos parte de un multinacional y no tenés sustancia en Uruguay. ¿Tá? Y un tema importante, que esto sí es importante, que las marcas se consideran ahora 100% fuente uruguaya en todos los casos, siempre que seas de un grupo multinacional. O sea, las marcas, ahora, una marca que hasta el momento a las empresas uruguayas, a todas, si la marca se explotaba afuera, no generaba renta fuente uruguaya, ahora a una empresa uruguaya perteneciente a un grupo multinacional, una marca que explotaba afuera le pasa a quedar grabada. A las otras no, a las otras se siguen manteniendo igual. O sea, una empresa uruguaya que no forma parte de un grupo multinacional explota una marca afuera de fuente extranjera. Una empresa uruguaya que forma parte de un grupo multinacional explota una marca afuera, ahora le pasa a quedar grabada por IRAE. ¿Ah? Entonces, estas rentas que estamos viendo a continuación, hay algunas que la norma expresamente excluye. ¿Tá? Las rentas en los casos especiales por servicio técnico, compañía de seguro, publicidad, propaganda, eso se sigue manteniendo por su norma. Los intereses fictos no quedan dentro de esta norma. Y las diferencias de cambio que no provengan de marcas ni de activos que generen estos rendimientos tampoco. O sea, ¿cuáles son las diferencias de cambio que no quedan incluidas en esta nueva norma? La diferencia de cambio de una venta comercial, por ejemplo. Entonces la norma, y los bancos no aplican esta norma, ¿tá? Porque los bancos, las normas fiscales van por un lado y los bancos van totalmente por otro, y a ustedes ahí se sacarán la cuenta para quién trabajan los políticos, ¿no? Para quién trabajan los tributaristas. Las normas fiscales están para todo el mundo y después están los bancos, aparte, ¿no? Entonces, si la entidad es calificada,
la renta es de fuente extranjera. ¿Está? Entonces se mantendría la situación como está hasta ahora. ¿Qué es ser calificada? ¿Está? La renta. Tener una adecuada sustancia económica en el país. ¿Y cómo generas una adecuada sustancia económica para cada activo? Bueno, para cada renta de estas de dividendos, utilidades, regalía, alquileres que vos generás en el extranjero, ¿empleas recursos humanos acordes en el país en calificación y remuneración? ¿Tenés instalaciones adecuadas? ¿Tomás las decisiones estratégicas en Uruguay? ¿Incurrís en gastos? Bueno, si vos tenés sustancia en Uruguay y realmente vos tenés una actividad en Uruguay y todo se genera en Uruguay, bueno, vos vas a tener actividad, vas a tener sustancia, entonces tu renta pasa a ser calificada y aunque seas parte de un grupo multinacional, todo se te mantiene igual. O sea, la renta va a ser de fuente extranjera, el alquiler, por ejemplo. ¿Está? Ahora, si vos sos una empresa uruguaya, perteneciente a un grupo multinacional, y vos no tenés nada en Uruguay, no hay nadie en Uruguay, solo la creaste la empresa, bueno, entonces ahora se te empieza a grabar el arrendamiento que tenés en el extranjero, por ejemplo. ¿Está? Entonces, la norma, o sea, ustedes dicen, bueno, ahora que entonces las rentas de dividendo, utilidad que se generan afuera, ¿se empiezan a grabar? No. Primero, esta nueva norma aplica a integrantes de un grupo multinacional. Primer punto. Segundo, o sea que si sos una empresa uruguaya no parte de un grupo multinacional, no te va a importar esta norma. Te pasa por el costado. Segundo, para que se te empiece a grabar los intereses, los dividendos, las regalías, los alquileres que tenés afuera, en Uruguay tenés que estar derecha de papel, como quien dice. No tenés que tener ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque si vos podés demostrar que en Uruguay tenés actividad, sustancia, todo sigue igual para vos, aunque seas parte de un grupo multinacional. ¿Qué quiere decir? Que el dividendo, la utilidad, todo que generás afuera, las inversiones que tenés afuera se van a mantener como de fuente extranjera. Ahora, si no podés demostrar nada en Uruguay, entonces ahí te empiezan a grabar. ¿Está? ¿Y qué pasa? Bueno, ahora las empresas, estas que se le empiezan a grabar, situaciones que antes no tenían grabadas, o sea, formando parte de un grupo multinacional que no pueden demostrar que tienen sustancia, o sea, que su ingreso no es calificado, o, o en el caso de la renta de software, le queda el coeficiente menor a 100, entonces hay un porcentaje que le van a empezar a grabar. Entonces eso empieza a generar, empezás a generar un IRAE adicional que antes no tenías y puede ser que como estás generando todo afuera, ¿qué es lo que pasa? En los otros países te pueden haber retenido algún impuesto. Entonces vos lo podés descontar. ¿Está? Entonces, si a vos te retuvieron algún impuesto en el extranjero, porque esta actividad en sí, estas actividades, estos ingresos se están generando afuera del Uruguay. Entonces ahora, como te empieza a quedar grabado por IRAE, algo que antes no, bueno, entonces lo que te cobra, lo que te retengan en el extranjero puedes descontarlo a la hora de pagar IRAE. ¿No? ¿Se entendió más o menos esta nueva norma? ¿A quién aplica? ¿Cómo aplica? Sí, Bueno, entonces si les parece, dejamos por acá por hoy porque he sido muy denso y nos estamos viendo en la próxima clase. dale, Omar.